Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Villamizar, cursante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Barinas. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña disertación sobre las teorías que explican o que tratan de explicar el origen de la violencia. Inicialmente tenemos que la violencia pues es el uso intencionado de la fuerza o poder para tratar de conseguir eh, algo o para tratar de imponer algo o para tratar de someter a alguien. ¿Okay? Respecto a la violencia existen algunas teorías, existen las teorías llamadas activas y las teorías reactivas. Las teorías activas son aquellas que establecen o pregonan que la violencia es innata del ser humano, ¿okay? que responde a intereses del sujeto, ¿okay? Y existen las teorías reactivas que dicen o estipulan que la violencia es producto del medio ambiente que rodea al individuo o al medio ambiente en que se rodea del individuo. O sea, que no se refiere a factores internos del individuo, intrínsecos del individuo como tal, sino a factores exógenos, en este caso el medio ambiente, la sociedad en que se desenvuelve. Dentro de las teorías que pregonan el hecho de que la violencia se genera en un ambiente externo o exógeno o por elementos exógenos, tenemos la teoría de o lo que se ha llamado la teoría clásica del dolor. Esta teoría afirma que el ser humano goza de lo placentero, sin embargo le teme al dolor, y esos factores exógenos lo que vienen es a provocarle, esos factores exógenos que puedan hacer daño, el individuo va a reaccionar de manera agresiva contra ese objeto, contra ese estímulo que le produce dolor. ¿Okay? Entonces, motivado a esos factores exógenos que pudiesen causarle dolor, el individuo como tal actúa con violencia. Tenemos también la teoría de la frustración. La teoría de la frustración fue un estudio que se llevó en la Universidad de Yale en el año 1938 y la violencia para esta teoría procede de una frustración previa que pueda tener el individuo, básicamente porque el ambiente le ofrece barreras con las que el individuo no puede luchar o no puede superar, y entonces esto le crea una frustración. Entonces, en base a esas barreras que evitan que el individuo alcance su plenitud, entonces el individuo reacciona de manera violenta. Se dice que el individuo en este caso interpreta esa barrera o esa frustración que se le coloca allí como una amenaza, básicamente la barrera como una amenaza, y que por eso reacciona de manera violenta. Se dice que el aprendizaje y la experiencia sirven como moderadores de esa violencia. A medida que el individuo tenga más conocimiento y experiencia sobre el tema que le causa esa barrera, pues en esa medida podrá moderar un poco su reacción violenta frente a esa barrera. También tenemos la teoría sociológica de la agresión. La teoría sociológica de la agresión o de la violencia tiene que ver o está más orientada hacia la parte colectiva, hacia los grupos de individuos, y habla sobre esa recompensa que recibe el individuo cuando se encuentra dentro de un grupo social. Más que todo orientado hacia hacia las bandas delictivas,
y toda esta serie de situaciones, donde esta serie de grupos donde incluso el individuo se ve recompensado por la violencia que muestra. ¿Okay? Entonces, a medida que en la medida que es más violento, pues tiende a ser recompensado, y esto hace que el individuo aprenda de la violencia porque gana estatus y posición dentro de estos grupos. También tenemos la teoría catártica de la agresión, y es que toma como base la teoría del modelo hidráulico de la personalidad que llaman, y es la catarsis vendría siendo el drenaje de esas situaciones emotivas que le causan frustración, que le causan estrés. Entonces, a medida que el individuo drena esa emotividad, en esa medida, pues entonces la respuesta violenta hacia determinados estímulos pues va a ser menor, o va a poder ser controlada. Y tenemos también las teorías que hablan sobre la parte que dicen que estas teorías activas que hablan de que la violencia es innata del ser humano. Y tenemos la teoría etológica, que dice que es instintiva, innata. Bueno, la etología se encarga del estudio del comportamiento de los humanos, en este caso, de los animales, pero en este caso, pues, del humano como ser, como animal racional que es. Y sugiere que la agresión es innata, que es parte de ese instinto de supervivencia. Incluso habla de que los niños de los 9 a 12 años está presente y está latente la agresividad, y que muchas veces, una vez que llega a la edad adulta, pues esa violencia arrastra a ese niño hasta la edad adulta, y muchos adultos serán agresivos durante su adultez, durante su madurez. También tenemos la teoría bioquímica o genética, que dice que la violencia viene como consecuencia de factores internos, de reacciones biogenéticas que se dan a lo interno del cuerpo humano, del cuerpo del individuo. Y habla de que así como hay hormonas que vienen a causar depresión, hay hormonas también que causan esa excitación o causan esa agresividad. Como se puede ver, hay, repito, teorías activas, y hay todo un debate sobre el origen de la violencia como tal. Entonces, entre las teorías activas que pregonan que la violencia es innata del ser humano, y las teorías reactivas, que se dice que la violencia viene como respuesta a un estímulo externo del individuo. Bien, hasta aquí esta pequeña disertación. Yo espero que haya sido de su completo agrado y haya cumplido por las razones por las que fue hecho, que no es otra sino darnos a conocer un poco someramente sobre esas teorías que explican el origen de la violencia. Muy buenas tardes, y será hasta otra oportunidad. De verdad, muchas gracias por su atención.